Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez. Este es el programa del Centro Cristiano del Valle Imperial, donde nos enfocamos en cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien y nosotros también. Ok, por varios meses hemos estado en este tema. ¿Qué es el propósito de la cristianidad? O sea, ¿por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué fue haciendo milagros, sanando a gente, juntando discípulos, entrenando a esos discípulos? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué resucitó de entre los muertos? Porque ascendió a la diestra del Padre. ¿Qué es el propósito de la cristianidad? ¿De qué se trata la cristianidad? Y empezamos con esta. Les quería enseñar que antes que Cristo vino, Satanás era el rey de este mundo. O sea, Satanás estaba dominando los hombres. La humanidad estaba bajo el pie de Satanás. ¿Cómo era el reino de Satanás? El reino de Satanás es el reino de la muerte, el reino de la enfermedad, el reino de la pobreza, el reino de la muerte espiritual, el reino de la destrucción de familia. El reino de muerte es el reino de Satanás. Luego Cristo llegó al mundo. Vimos que estamos hablando de qué es el propósito de la cristianidad. La mayoría de cristianos, la mayoría de gente piensa que solamente se trata de cuando nos morimos llegar al cielo o de ser gente buena aquí en este mundo. Pero nos estamos estudiando la palabra de Dios para ver lo que dice la palabra de Dios de la cristianidad. ¿De qué se trata? ¿Por qué hizo todo eso Cristo? Y vimos que cuando Cristo llegó, Él empezó a predicar un mensaje que la mayoría de cristianos nunca han oído. Él empezó a predicar el mensaje del reino de Dios. Y Él decía, la Biblia nos dice que Cristo decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí. Luego vimos esto, que Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, Cristo ascendió para hacerse rey de este mundo, para derrotar el reino de Satanás, para hacerse rey de los humanos en vez de Satanás, quien era el rey de los humanos. Y luego vimos en 1 de Corintios capítulo 15, revisando rápidamente aquí, vimos en 1 de Corintios capítulo 15 de qué está haciendo Cristo, ya que Cristo es rey del mundo. Cristo es rey del mundo, pero mira lo que dice aquí en verso 24. Entonces vendrá el fin cuando Él, o sea, Cristo, entregue el reino, o sea, es rey. Si le va a entregar el reino en el fin, es decir, que Él tiene el reino ahorita, a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Él está manteniendo el reino para reinar. ¿Y qué hace en su reino Cristo? ¿Qué está haciendo? Destruyendo todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo se hizo rey. Él tomó el reino, conquistó a Satanás, pero Satanás todavía quiere seguir reinando sobre los humanos. Y Él, como reina en la vida de los humanos, Él reina de esta manera principal, manteniendo los humanos ignorantes de la palabra de Dios, manteniendo a los hombres ignorantes de la palabra de Dios. Así mantiene su reino Satanás. Aleluya. Así. Lo peor es esto, que así mantiene su reino Satanás en la vida de los cristianos, manteniendo los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Saben mucho de la religión, saben todas las palabras religiosas, saben todas las canciones religiosas, pero no saben nada de la palabra de Dios. De eso se trata este programa, de eso se trata el Centro Cristiano del Valle Imperial, de enseñar la palabra de Dios para liberar la gente de Dios, para liberar los humanos, para liberar los hombres del reino de Satanás.
Aleluya. Del reino de la muerte, del reino de la pobreza, del reino de la enfermedad, del reino de la destrucción de familia. Aleluya. ¿Cómo mantiene Satanás su reino? ¿Cómo mantiene Satanás su reino? Manteniendo los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Y luego les empecé a enseñar esto, que Cristo reina, Cristo está reinando, o sea, está destruyendo todo dominio, autoridad y poder. Cristo está reinando hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, pero Cristo hace eso por medio de la iglesia, los cristianos, su cuerpo. Cristo reina por medio de su cuerpo, los cristianos, la iglesia. Cristo reina, Cristo está haciendo esto, destruyendo todo dominio, autoridad por medio de los cristianos, sus cuerpos, su iglesia. Aleluya. Quería que antes de seguir, déjeme revisar esto o revisitar este punto otra vez. Mira, si la iglesia no está reinando, Cristo no está reinando. Cristo no puede reinar sin su iglesia. Si su cuerpo no reina, Cristo no está reinando. Cristo no puede reinar sin que su cuerpo reine. Cristo reina por medio de su cuerpo reinando. Cristo reina por medio de la iglesia reinando. Cristo reina por medio de los cristianos reinando. Solo si los cristianos no están reinando, Cristo no está reinando. Si los cristianos no están haciendo lo que nos dice aquí, destruyendo todo dominio, autoridad y poder, si los cristianos no están poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies, Cristo no está destruyendo todo dominio, autoridad y poder. Cristo no está poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies, porque Cristo reina por medio de su iglesia. Cristo reina por medio de su cuerpo. Cristo reina por medio de los cristianos. Aleluya. Y la mayoría de cristianos están aquí sentados. No sé por qué. ¿Qué está esperando Cristo a reinar? La mayoría de cristianos están pensando de esta manera. Ojalá que Cristo regrese mañana para ya irnos. No están pensando, mira, tenemos que reinar. Tenemos que destruir todo dominio, autoridad y poder. Tenemos que establecer el reino de Dios. Tenemos que usar la autoridad de Cristo para poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos que pelear contra estos demonios, estas autoridades que se quieren resistir el reino de Dios. Aleluya. La mayoría de cristianos no están pensando así. Están pensando, ojalá que llegue Cristo mañana. Ay, así nos podemos ir de este mundo horrible. Y así nos enseña la mayoría de iglesias, así nos enseñan la religión. Aleluya, 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 aleluya. De eso se trata este programa, proclamar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios para que los cristianos empiecen a tomar la autoridad que tenemos, empecemos a reinar, empecemos a poner los enemigos de Cristo debajo de los pies de Cristo, que los pies están en el cuerpo de Cristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Empecé a enseñarles esas escrituras donde nos enseña la palabra de Dios. No la palabra de religión, pero la palabra de Dios. Les empecé a enseñar estas escrituras que nos enseñan que Cristo nos ha dado autoridad. Que Cristo nos ha dado autoridad. Que Cristo nos ha dado autoridad. Vámonos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quiero revisar estas escrituras otra vez para que pasen por tu mente y entren a tu corazón, que se te ilumine tu corazón para que llegues a saber que tú tienes
tienes autoridad, que tú tienes autoridad, que tú tienes autoridad para poner los enemigos debajo de tus pies. Cuando están debajo de tus pies, están debajo de los pies de Cristo, porque tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres la iglesia de Cristo, tú eres cristiano. Aleluya. Que se te ilumine eso para que cuando llegue a tu casa Satanás a tratar de robar tu salud, tratar de robar tu prosperidad, tratar de robar tu bienestar de tu familia, le puedes decir: ¡no! ¡Aquí no entras! ¡Fuera de aquí, enfermedad! ¡Fuera de aquí, enfermedad! Pero si no lo haces en fe, si nomás estás diciendo lo que dice el pastor Goyo, dice: fuera de aquí, enfermedad, no sirve para nada eso. No es la palabra de Goyo que necesitas saber. Necesitas saber la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que entrar a tu corazón. Y ya cuando entre a tu corazón, ya cuando te iluminas que tú tienes autoridad, entonces tus palabras de autoridad van a tener poder. Y le dices a la enfermedad: vete de aquí, enfermedad. Y la enfermedad se va a ir. Le dices a la pobreza: vete de aquí, pobreza. Y la pobreza se va a ir. Le dices al dinero: ven, dinero, necesitamos dinero, ven para acá. Y el dinero va a venir. Si viene de tu corazón, si viene de fe. ¿Cómo llegamos a tener fe? Oyendo la palabra de Dios, yendo a una iglesia como el Centro Cristiano del Valle Imperial, donde enseñan la palabra de Dios, donde no se ponen emocionantes. ¡Ay! Vamos a llorar un poquito aquí, Goyito. No, pero donde enseñan la palabra de Dios. Vámonos a Lucas capítulo 10, revisando rápidamente. Verso 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Verso 18, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Verso 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Nada les podrá hacer daño. Nada les podrá hacer daño. Déjame enfocarme en dos palabras aquí. Vencer todo el poder del enemigo. Tienes un enemigo. Tú tienes enemigo y ese enemigo tiene poder. Ese enemigo tiene poder. Tienes un enemigo y ese enemigo tiene poder. Pero Cristo nos ha dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Cristo nos ha dado poder o autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Vámonos a Mateo, capítulo 28, verso 18. Esto es después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Dice aquí en verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y no paró allí. No paró: mira, se me ha dado. No, les está diciendo: se me ha dado autoridad. Y lo próximo que dice es: por tanto, vayan. Porque se me ha dado toda esta autoridad, ya vayan ustedes a usar esa autoridad. Vámonos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Cristo nos ha dado autoridad para poner todos los enemigos de Dios debajo de nuestros pies, para vencer todo el poder del enemigo. Marcos capítulo 16, empezando en verso 17. Estas señales acompañarán a los que crean, a los que crean, a los que crean, a los que crean. ¿Quién van a acompañar? Acompañarán los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beben algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán
la salud. Estas señales, estas acompañarán a los que creen. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y empezando aquí en verso 10, luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cómo llegaron la salvación? ¿Cómo llegaron el poder y el reino de nuestro Dios? Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Cómo llegó la autoridad de su Cristo? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y de noche delante de nuestro Dios. Si lees todo el capítulo, vas a ver que ese que fue expulsado era Satanás. Y mira, en verso 11 nos dice quién lo expulsó. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes son esos ellos? Son los hermanos del verso siguiente, del verso antes de eso, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido. Vámonos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Mira aquí, ¿qué creo que vean? Que Cristo nos ha dado autoridad a nosotros, a los cristianos, a su iglesia, a su cuerpo. Cristo nos ha dado autoridad para reinar en esta vida. Y Él está reinando hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo está reinando para destruir todos estos poderes, estos enemigos de Dios. Pero ¿cómo reina Cristo? Reina por medio de la iglesia. Si la iglesia, los cristianos, el cuerpo de Cristo, no se toman la autoridad, no usan la autoridad que Cristo nos ha dado, Cristo no puede reinar. Mira aquí en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, empezando en verso 9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres hablando de Cristo, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Verso 10, de ellos hiciste un reino, los hiciste. ¿Quiénes son ellos? Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, los cristianos, los que compró Cristo. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Quién reinarán sobre la tierra? Esos de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ellos reinarán sobre la tierra. Vámonos a Romanos capítulo 5. Romanos. Cristo nos ha dado autoridad para reinar en el mundo, para poner todos sus enemigos debajo de sus pies, para reinar, para destruir todos estos dominios y poderes que están opuestos al reino de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 5 y verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. ¿Quién? Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Reinarán en vida. Reinarán en vida. Reinarán en... ¿Quiénes van a reinar? ¿Quiénes son los que reinarán? Los cristianos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos son los que reinarán en vida. Vámonos a Mateo capítulo 16. Mateo, pues vámonos primero a Juan capítulo 14. Les quiero enseñar otra que tiene que ver con reinar. Cristo nos ha dado autoridad para reinar sobre todo el poder del enemigo.
Cristo nos ha dado autoridad para reinar sobre todo el poder del enemigo. Tenemos un enemigo. La mayoría de cristianos piensan que el enemigo es Dios. Dios es el que manda enfermedad. Dios es el que manda pobreza. Dios es el que no le importa aparentemente que no tenemos nada de comer. Dios es al que aparentemente no le importa que mis niños están enfermos. Dios es al que aparentemente no hace nada porque no tengo trabajo. Pero mira, Dios no es el enemigo. Hay un enemigo. Hay un enemigo, ese enemigo tiene poder, pero Cristo nos ha dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Cristo nos ha dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Cristo nos ha dado autoridad para vencer. Aleluya. Desgraciadamente la mayoría de cristianos no saben que tienen enemigo, menos que ese enemigo tiene poder, mucho más menos que ellos pueden vencer ese enemigo, y hasta 2 o 3 cristianos saben que Cristo nos ha dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Aleluya, aleluya. Estoy hablando de una cristianidad que vence todo el poder del enemigo. Aleluya, aleluya. No le estoy hablando de religión, no estoy hablando de emociones, llorando, gritando, pero estoy hablando de vencer todo el poder del enemigo. De eso se trata este programa. De eso se trata el Centro Cristiano del Valle Imperial. Si quieres aprender a vencer todo el poder del enemigo, necesitas hacer todo lo posible para juntarte con nosotros allí en el Centro Cristiano del Valle Imperial los domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el Centro, California. Aleluya. Si te gusta el poder del enemigo, si te gusta que Satanás tiene poder sobre tu vida, si te gusta que Satanás tiene poder sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia, entonces sigue con tu religión. Aleluya. Pero si quieres aprender a vencer todo el poder del enemigo, ven acá con nosotros al Centro Cristiano del Valle Imperial. De eso se trata esta iglesia. Aleluya. Domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el Centro, California. Mira aquí en Juan capítulo 14, verso 12. Ciertamente les aseguro que el que crea en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Quién las va a hacer? Los muy santos. No, el que cree en mí. Las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Verso 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. O sea, la mayoría de cristianos leen esa escritura y piensan que pedir es como pedirle a Dios. Pero esa palabra pedir literalmente quiere decir demandar. Los que traducen esta escritura están pensando que Cristo está hablando de pedirle algo a Dios, y por eso no la traducen demandar, porque eso es un insulto a Dios, demandarle algo a Dios. Pero Cristo no está hablando de pedirle algo a Dios, está hablando de hacer sus obras. ¿Qué eran las obras de Cristo? Sanar los enfermos, expulsar demonios. Cristo nunca llegó a uno que estaba posesido de un demonio, bajo el control de un demonio. Nunca llegó Cristo con una persona allí y empezó a: Padre, por favor,
expulsa este demonio. No, Cristo llegaba y demandaba que se saliera. ¡Salte de aquí, demonio! Él demandaba. De eso está hablando Cristo. Cuando Cristo fue a sanar a la gente, Él no se pusía, ojalá Dios que sanes a este pobre aquí. No, Él le decía, sea sano. Y de eso está hablando Cristo, de hacer las obras de Cristo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan o demandan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden, lo que demandan en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. ¿Te recuerdas lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 10? Donde regresaron los discípulos y hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Aleluya. Hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Aleluya. Vámonos a Mateo capítulo 16. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo. Mira, todavía no termino. Regresen la semana que entra y vamos a seguir. Y hagan todo lo posible para estar aquí con nosotros los domingos a las 11 de la mañana. La secundaria Southwest, el Centro California, al Centro Cristiano del Valle Imperial. Ahí nos vemos. Adiós.